en un mundo feliz, ya lo que dijo Mulino, ya, no pasa nada. Todos los demás, los que están en contra de lo que digo, lo que hago como presidente de la República, o son unos anarquistas, o son unos izquierdistas, o son unos comunistas, o son terroristas, o son gente que son malos panameños que no quieren a la patria. Cosas como esa es lo que ha demostrado José Raúl Mulino, un presidente que no me voy a cansar de decir que es prepotente, que es arrogante, que es ordinario para hablar al pueblo panameño. Y bueno, él dice una cosa y ya no hay que discutirla, porque él dijo que todo está bien. Como todo está bien con el tema del ¿cómo se dice? Memorándum de entendimiento. ¿Cómo es el juego de palabras, no? Todos sabemos ya por el video anterior que acabas de ver del doctor Silvio Guerra, que te lo voy a dejar aquí, que es un tratado disfrazado y que quieren nuevamente enredar y marear al pueblo, pero el pueblo no es pendejo, no es tonto. Tenemos gente pensante que tiene sentido crítico y que cuestiona la gestión del presidente, lo que siempre ha debido hacerse desde tiempos inmemoriales en un país democrático, cosa que no se podía hacer antes en la dictadura de Omar Torrijos y en la dictadura de Manuel Antonio Noriega, ¿verdad? Pero desde que Endara fue presidente, un presidente que llamó a los gringos para que vinieran a llevarse a Noriega, porque no había de otra que hacer toda una parafernalia, porque ellos para matar un mosquito tienen que meter un cañonazo, así son los gringos. Pero el Juno está hablando locura, no sé de qué estás hablando. ¡Wow! Me acaba de explotar la cabeza. No puedo creer todo lo que me acabas de decir. Historia patria mal contada en el libro de Nacho y en el libro de Noris Correa de Sanjur. Me acuerdo por ahí, libros que veo por ahí de mis abuelos y de mis tíos, que leo por ahí, que cuando estábamos en la escuela nos metían unos cuentos, unas historias. Pero bueno, para eso estás aquí, para mostrarte la verdad que te ocultan personajes como el presidente de la República. Mira lo que dice aquí, este tuit. Le he enviado, dice, mira esta sinvergüenzura, le he enviado mensaje de felicitación al señor presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por su clara victoria. Muchos éxitos en su nuevo mandato. Ya, parece un tweet sencillo, inocente, tranquilo, sencillo, pero ¿qué oculta todo esto? Una mentira. Una mentira, señores. Ni fue contundente, ni fue clara la victoria, y bastante tela que cortar en este tema del país hermano de Ecuador. Y el presidente sale apresuradamente de una vez cuando lo que te voy a mostrar de Ecuador es un panorama totalmente distinto. Pero claro, es un panorama que no te muestra los medios tradicionales, ya tú sabes cuáles son, los que están con la derecha, los que están con la ultraderecha, el neoliberalismo y el entreguismo aparte, que son promineros y que quieren que Papi USA imponga su bandera de Estados Unidos nuevamente, no solo en el canal, sino en muchas otras partes del país. Pero esta es la narrativa que aquí destrozamos, desmentimos y te mostramos esa verdad que no te quieren mostrar. Presidente, todo ok, ayer fueron las elecciones en Ecuador y supuestamente Daniel Noboa es el nuevo presidente de Ecuador. Pero mira, las razones por las que Luisa González denuncia fraude en Ecuador. Contexto: la izquierdista, porque este es de izquierda, anunció que pedirán la apertura de las urnas y el recuento de los votos. ¿Qué pasó en Rumania? Contexto: en Rumania ganó un presidente de derecha y el actual gobierno que tienen es de izquierda. El presidente de ultraderecha conservador, ¿verdad? Ultraderecha conservador. Rumania para los rumanos, Europa del Este, ¿verdad? Gana las elecciones. Bastante posición neutral. No quiere que Ucrania sea parte de la Unión Europea. De la OTAN tampoco. Perdón, de la OTAN.
No quiere que sea. Entonces, este es el contexto. Él declaró fraude y no se la dieron. Y es de derecha. Entonces la izquierda, socialista, progre, bola de woks y progres allá en Europa, de Rumania, belicista, problemática, que manda material bélico y economía allá a Ucrania para que siga la guerra, porque hay que seguir matando hasta el último ucraniano. Bueno, entonces estas cosas que pasan allá, esto no te lo cuentan en los medios tradicionales, estas cosas que pasan allá ganó una izquierda, supuestamente cuando el que ganó fue el conservador, declaró fraude y no lo dejaron correr. Eso, y ese es un ejemplo. El otro es el más famoso en Francia, donde Emmanuel Macron en Francia supuestamente volvió a ganar las elecciones cuando no tiene mayoría en la asamblea. Bien raras las elecciones en Francia. Y la ultraderecha de Le Pen, ¿verdad? De Le Pen, y han visto videos donde Martinelli publicaba Le Pen, una señora allá en Francia de derecha, la candidata, no la dejaron correr. Y ahora la han inhabilitado y le han levantado procesos muy similar a lo que le han hecho a Ricardo Martinelli. Esta señora es de derecha también. Entonces, esto es para que no digas que el YouKnow está con la izquierda o está con los comunistas. No, aquí estamos defendiendo la justicia, estamos defendiendo la verdad. Y esta verdad te la están ocultando, pero aquí te la estamos demostrando. Las razones por las que Luisa González denuncia fraude electoral. Mira lo que pasa aquí. Escucha esto. Ya le adelantaba que el presidente Donald Trump se unió a otros líderes mundiales en felicitar a Daniel Noboa por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador. Al mismo tiempo, su contrincante Luisa González y varias organizaciones regionales denuncian múltiples irregularidades en los comicios. Desde Quito, mi compañero José Daniel Acosta nos tiene la última hora en directo. Ecuador. José Daniel, ¿cómo estás? Cuéntanos qué hay de nuevo sobre el resultado del balotaje. ¿Qué tal, Bexabe? Qué gusto saludarte desde Quito. Así es, hay algunas reacciones tras la victoria de Daniel Noboa que se dio a conocer al finalizar la jornada electoral de este domingo aquí en Ecuador y que ya fue declarada por las autoridades del Consejo Nacional Electoral. De hecho, este día lunes ya el CNE ha informado que en 10 provincias ya el escrutinio ha llegado al 100%, es decir, el 100% de las actas ya se encuentran procesadas en 10 provincias del país. Vamos a recordar algo rapidito. En menos de 24 horas ya están procesadas todas las actas. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Bien, seguimos. Otra cosa, hay un estado de excepción en Ecuador. Que quiere decir, está militarizado muchos lugares de Ecuador donde no se puede ni vivir por la constante confrontación con grupos armados criminales en Ecuador. Y en ese contexto hay algunas reacciones que llegan desde la región. Inicio contándoles las que vinieron desde Argentina. El gobierno de Javier Milei felicitó la victoria de Daniel Noboa, reafirmando la voluntad de seguir fortaleciendo la relación bilateral sobre la base de valores compartidos como la libertad, el Estado de Derecho y la defensa de los derechos fundamentales, se informó. Mientras que el gobierno de Dina Boluarte en Perú felicitó también al candidato presidente Daniel Noboa por esta victoria en la segunda vuelta. Desde la nación dijeron que reafirman la voluntad de fortalecer los lazos de hermandad. No me sorprende que Milei, que Dina Boluarte, ¿verdad? Te das cuenta que no, también falta el de Paraguay, Donald Trump, por supuesto. Estos son los presidentes de ultraderecha de los países de América Latina. Entre ambas naciones y la cooperación. Aquí también es preciso contarles que ya también hay una reacción por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él felicitó a Daniel Noboa por este logro, señalando que será un gran líder para el maravilloso pueblo de Ecuador y que no decepcionará, publicó en su red social. No decepcionará a los ecuatorianos cuando Ecuador hasta el día de hoy es el país con más asesinatos en toda la región latinoamericana. Busque, lea, infórmese, edúquese. Busque, lea, no me haga caso, busque
los récords que se han roto en Ecuador en criminalidad y no la ha podido controlar el gobierno autoritario de Daniel Noboa, perseguidor. Es que no es nada nuevo. ¿No te parece familiar que yo mencione estas cosas? Otra de las reacciones también vienen de algunos organismos como la OEA, Mira, quienes saludaron a Noboa por esta los impresentables de la OEA. También van a dar seguimiento a los procesos Luis Almagro posteriores que se vienen para el Ecuador. A Luis Almagro hay que mandarlo al cepo, de verdad, al cepo. Si pudiéramos mandarlo al cepo, lo mandamos al cepo. En ese sentido, bueno, contarles que a raíz de que se conocieron estos resultados, la noche del domingo, Daniel Noboa los recibió en su casa en la provincia de Santa Elena, donde agradeció el voto depositado por los ecuatorianos. Claro, claro, por supuesto. El Ecuador está cambiando. Sí, claro. El Ecuador ya escogió un diferente camino. Y ese camino va a hacer que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. No tiene ni siquiera un argumento para hablar este hombre. Daniel Noboa, así, multimillonario. No olviden eso, multimillonario. Va a hacer que las futuras generaciones tengan una vida más digna, una vida más justa, una vida más transparente. Un gobierno más transparente, instituciones más transparentes. Y progreso, y planificación, y proyección. Que lamentablemente en años pasados algunos no pudieron y hasta escogieron salir de este país a buscar suerte en otro lado. No, me gustó esa parte. Salir del país. Están saliendo del país en estos momentos en Ecuador. Y eso es que es un gran presidente. Y están saliendo en su gobierno. Está saliendo un montón de gente del país. Si es tan bueno, ¿por qué la gente no se regresa? Si la prosperidad es un país dolarizado, acuérdense. Ecuador, un país dolarizado. Bastantes cosas, bien polarizado es lo que está Ecuador en estos momentos. Bastante gente no quiere saber de este señor. Y hay una tremenda amenaza de fraude aquí por parte de Luisa González. Sin embargo, por su parte, la candidata del Movimiento de Revolución Ciudadana, Luisa González, recibió los resultados aquí en la ciudad de Quito y frente a una multitud de simpatizantes que se concentraron en su lugar de campaña. Ella denunció un fraude que fue gestado por las autoridades del Consejo Nacional Electoral y también por el candidato presidente Daniel Noboa. Están aquí presentes. Quiero ser muy clara y enfática. La Revolución Ciudadana siempre ha reconocido una derrota en las últimas elecciones cuando así lo han demostrado las encuestas, el tracking, las estadísticas. Oye eso. Hoy no reconocemos los resultados. Esto es muy malo. Esto es malo. Esto es malo. Esto es malo porque no hay paz en Ecuador. Tras que ya el tema andaba candela, esto quiere decir que no va a haber paz. Porque no reconocer los resultados pone la situación muy tensa en el país hermano de Ecuador. Y el río suena porque piedras lleva, ¿no? Y es que estas denuncias de estas presuntas irregularidades también fueron denunciadas por el Movimiento de Revolución Ciudadana en una publicación, en un documento que fue publicado. Dieron a conocer algunos puntos. Una de ellas es la manipulación de actas oficiales en esta segunda vuelta electoral. Manipulación de actas. La restricción ilegal para evitar documentación visual de fraude, se informa. También las declaraciones anticipadas del Consejo Nacional Electoral para influir en la percepción pública. Declaraciones anticipadas para que la gente no tuviera dudas. Muy raro. Estas cosas pasan en Panamá también. Y también sobre interrupciones sospechosas y fallas técnicas en algunos recintos electorales claves. Y bueno, también hay que mencionar que vienen algunas críticas sobre esta victoria que ha recibido Daniel Noboa en esta segunda vuelta. Desde el ALBA, la Secretaría Ejecutiva de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, condenaron las acciones e irregularidades que se habrían cometido en esta campaña de cara a la segunda vuelta electoral. Muy sospechoso que haya ganado Daniel Noboa, que no goza de la aceptación del pueblo ecuatoriano. Muy sospechoso. Qué difícil es que un presidente repita como presidente
en una nación. Qué difícil es. Allá se puede hacer la reelección. Qué difícil es que un presidente se pueda reelegir. Tiene que haber hecho algo muy bueno o tiene que ser muy malas las propuestas de los otros candidatos. Muy sospechoso, pensando bien, pensando en un país democrático. Y Ecuador no es un país democrático actualmente. Repito, la violencia está muy, pero muy superpuesta en el país hermano. Y que bueno, que se trató de un fraude electoral premeditado, dijeron desde la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Muy sospechoso, no puedo estar 100% de acuerdo con esto, pero sí es sospechoso que muchas personas lo consideren así. No reconocemos los resultados presentados por el CNE, Consejo Nacional Electoral. Fueron sus palabras al pronunciarse en la noche del domingo a sus seguidores en Quito. De acuerdo con los datos publicados en la página web, con el 97.6% de las actas procesadas, Noboa obtiene la victoria al conseguir 55% de los votos, mientras que Luisa González el 44%. De todas maneras, es un 44% que no quería a Noboa y siempre es importante. Pero González enumeró una serie de acciones que presuntamente llevaron a la consumación del fraude en los comicios. Aquí vemos el momento en donde Luisa González está ejerciendo su derecho al voto. En primer lugar, Noboa nunca pidió licencia para hacer campaña electoral. Ya esto es algo que ella venía denunciando desde hace algún tiempo, pero le dieron la carta blanca para que él pudiera hacerlo. Sino que notificó ausencias temporales, contraviniendo la normativa ecuatoriana. En relación a ello, incluso el pasado 31 de marzo, la Asamblea Nacional le recordó al mandatario que, de acuerdo con el artículo 146 de la Constitución, este órgano es el único poder competente para otorgarle la licencia y no habían recibido la solicitud. Mira tú, irregularidades marcadas. Aquí no puedes discutirme algo que está establecido aquí, porque estamos hablando de cosas puntuales. Segundo, González también señaló el decreto de estado de excepción que emitió Noboa un día antes de los comicios en 7 provincias del país: el Distrito Metropolitano de Quito, en la provincia de Pichincha y el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay. Tercero, aunque no dio ninguna especificación, dijo que Noboa usó a las autoridades del CNE y el Tribunal Contencioso Electoral para hacer lo que le daba la gana, para atropellar los derechos de los ecuatorianos y la democracia. Para este balotaje, de manera inédita, CNE resolvió prohibir el uso de teléfonos celulares durante la votación, basándose, según alegó, en informes de inteligencia policial que señalaron que la primera vuelta celebrada el pasado 9 de febrero habrían tenido denuncias de extorsión a los votantes. La infracción se castiga con multas de hasta $32.900. Aquí vemos a una Luisa González caminando con sus copartidarios, una bastante guapa chica, joven, profesional, que por supuesto dice aquí que otro de los motivos es que aún las del mismo gobierno, 11 encuestas, las mismas del gobierno también, daban la victoria a Luisa González. ¿Cómo puede ser creíble los números que están mostrando? ¿Cómo puede ser creíble que 11 encuestas se equivocaron?, preguntó la candidata. Otro motivo: además de lo expuesto por González, algunas organizaciones políticas denunciaron la mañana del domingo, durante plena jornada electoral, algunas acciones del CNE y del gobierno de Noboa que a su juicio desestabilizaban la democracia en estos comicios. Entre ellas mencionaron el cambio de lugar a última hora de 18 recintos electorales bajo la excusa de temporal de invierno. También la realización de cadenas nacionales gubernamentales 4 veces al día en pleno silencio electoral. Esto son cosas inéditas. Imagínate, el gobierno hablando de su gestión en plena elección. Eso nada más pasa en Ecuador. De igual forma, hicieron referencia al uso de recursos del Estado para entregar bonos de alrededor $570 millones, además de la suspensión de la votación para los ecuatorianos residentes en Venezuela. Qué cosita, ¿no? Ay, Dios mío.
vamos a finalizar porque hay muchas cosas que se van a ir descubriendo. Y todo esto, ahora le voy a mostrar algo. El CNE está subiendo actas sin firmar que sustentan los resultados. En todos los casos son a favor de Noboa, escribió en su cuenta de X en la noche del domingo. Mira tú, el movimiento RC que lidera el expresidente Rafael Correa emitió un comunicado este lunes en el que menciona algunas de estas mismas denuncias y suman otras como que miles de votos para Luisa desaparecieron injustificadamente durante el conteo, mientras Daniel Noboa registró incrementos estadísticos imposibles, o sea, actas preñadas en buen panameño. Asimismo dicen que hubo declaraciones anticipadas del CNE para influir en la percepción pública, interrupciones sospechosas y fallas técnicas en recintos claves, intimidación militar y obstrucción de observadores electorales y cambios arbitrarios de última hora en recintos electorales. ¡Wow! Daniel Noboa con todo y todo. ¡Qué maquinaria! Si es así, ¿eh? Todo lo que tuvo que hacer Noboa para volver a ganar. Dudoso, extraño, sospechoso. No lo sé. Pero sí te puedo decir algo. No aceptan la derrota. Y van a presentar sus denuncias y le vamos a mostrar toda la información conforme van pasando los días. Pero esto que hizo Martinelli, Mulino, esto que hizo José Raúl Mulino, que no es Martinelli, apresurado, adelantado y una vez más mostrando hacia qué lado de la balanza está él y a favor de quién está él siempre. Lo malo de eso, de nuestro presidente, es que los supuestos amigos de él no lo defienden ante Estados Unidos. Y Estados Unidos abusa de Panamá. You know,